Damas y caballeros, muy buenas noches. Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes en la noche de hoy, 23 de mayo del año 2023. Año que ha sido un poco complicado para todos nosotros en la administración de propiedad horizontal, porque han habido una serie de situaciones que nos han puesto a pensar, sobre todo en la parte presupuestal, que es el dolor de cabeza. Pero bueno, ese no es el tema que nos trae para la noche de hoy. Posiblemente la próxima semana lo tratemos. Es una curiosidad e inquietud que les dejo a todos los fieles seguidores de Noches de PH, el programa que nos acompaña todas las noches de los martes desde Bogotá, transmitiendo para todo Colombia y desde Colombia para el mundo entero. Y hablando del mundo entero, les cuento que dentro de poco podremos estar saludando a nuestros hermanos de otros países que posiblemente se estén conectando con nosotros. La noche de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y también con una persona muy importante. El reglamento de propiedad horizontal, que es más conocido y abreviadamente como el RPH, entonces podemos decir el RPH ideal, ese reglamento que todos nosotros estamos necesitando en nuestras copropiedades para nuestro desarrollo laboral, vivencial y para que todos nosotros podamos conocer cómo debemos comportarnos, cómo debemos reclamar nuestros derechos y en especial cómo debemos cumplir nuestras obligaciones. Esto último es lo que poco nos gusta y hay que decirlo de esa manera. Nos gusta que nos den, pero no nos gusta dar. Y para el tema de aclarar qué es lo del reglamento de propiedad horizontal, obligatorio o no obligatorio, el ideal mejor. En la noche de hoy nos acompaña una persona igualmente especial. Nuestro invitado de hoy, invitado muy especial y muy querido ya por todos nosotros, no es la primera vez que nos acompaña, es el doctor Esteban Gómez. Él es docente, abogado, asesor, consultor y capacitador en propiedad horizontal. Tiene más de 10 años de experiencia, tiene diplomado en Derecho Inmobiliario, en Derecho Internacional Educativo, tiene amplio conocimiento del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, tiene su diplomado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario y es docente nada menos ni nada más que de la Universidad Surcolombiana acá en nuestro hermoso país. Doctor Esteban Gómez, muy buenas noches y bienvenido a esta, la Casa de la Propiedad Horizontal. Jorge, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Pues muy bien, doctor, muy bien, muy interesado en escuchar el desarrollo de la charla que tenemos planteada para la noche de hoy. La noche de hoy, como hemos Gracias. hablado, es algo delicado, es algo que va a pisar bastantes callos de pronto. No sé si usted tenga ¿Será? de pronto contratado algún servicio médico para prevenir lesiones posteriores al programa. Jorge, no, gracias por la invitación a ese espacio, a tu programa. Vamos a traer un tema muy interesante, pero antes, pues agradecerte también por la presentación que hiciste, aclarando que no soy docente de la Universidad Surcolombiana, fui Ah, docente el año pasado en uno de los módulos de un diplomado sobre propiedad horizontal. Esperemos que no vuelvan a llamar, ¿cierto? Pero para que quede claridad. Por ahora, Jorge, pues, hombre, bienvenidos a todos los que nos van a acompañar en esta noche, en este ratico tan ameno que espero que así sea. Vamos a tocar un tema, pues, que quizás para muchos esté trillado, ¿cierto? Pero en realidad es un tema que poco o nada se le presta atención por parte de los propietarios, digámoslo así, cuando adquieren su inmueble, cuando llegan a una copropiedad, o sea, a un conjunto residencial, a un condominio, a una urbanización, a una unidad residencial o a un conjunto o a un edificio que esté sometido al régimen de propiedad horizontal. No, estamos con la coraza, uno como docente desarrolla varias corazas, mi querido Jorge.
y ya son más de 25 años de docencia. Entonces, para eso estamos. La idea es llevar el conocimiento que uno tiene sin intentar decir que tenemos la verdad absoluta. Eso jamás pues, podrá salir de nosotros. Además, sabemos que la propiedad horizontal es un tema con múltiples dinámicas, ¿cierto? Múltiples dinámicas desde muchos grupos, desde muchos sectores y desde el punto que se le vea, ¿cierto? Tú vas a tener una dinámica como propietario, el consejo de administración tendrá una dinámica como órgano administrativo, la asamblea tiene otra dinámica, la administración otra, pero en últimas todos somos actores de la propiedad horizontal. Eso es muy cierto, doctor. Eso es muy cierto. Y vea, yo cariñosamente lo sigo presentando como profesor porque con No, esa, seguimos. sí, claro, seguimos en el tema de la docencia y que con esa delicadeza, con esa suavidad que usted nos inyecta el conocimiento que usted tiene, por favor, para mí usted seguirá siendo profesor. Pero bueno, Claro que sí, no. Esa es la idea, mi querido Jorge. Entonces, comenzamos. claro, comencemos y comencemos con un interrogante que nos hace ir un poquito más atrás de lo que hace referencia al reglamento de propiedad horizontal. ¿De dónde surge? ¿De dónde nace? Y claro, bienvenida esta presentación sobre las generalidades del RPH. Doctor Esteban Gómez, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Jorge, esa pregunta te la voy a responder digamos, en unas 4 o 5 diapositivas, porque vamos a hablar de esa necesidad del reglamento de propiedad horizontal. Lo que vamos a hacer el día de hoy, ojo, ¿cómo titulaste esta hermosa conferencia del día de hoy? El reglamento ideal, Ideal. ¿cierto? El Sí, RPH señor. ideal. Bueno, cuando decimos ideal, no vamos a decir ni es mi pretensión, tampoco decir que lo que yo voy a decir acá es lo que tiene que ser el reglamento de propiedad horizontal, no. Vamos a comenzar con una frase. El reglamento de propiedad horizontal ideal es el reglamento de propiedad horizontal que está hecho a la medida, como un traje a la medida, como si fuese diseñado por un sastre, a la medida de cada una de las copropiedades. Los reglamentos van a tener una línea transversal, ¿cierto? Van a tener una transversalidad y es la ley 675 de 2001. Sin embargo, debemos decir que no siempre el constructor o propietario inicial o la constructora entrega un reglamento de propiedad horizontal, digámoslo así, ajustado a las normas o actualizado o que esté ajustado a la, digamos, a la actualidad, a la vigencia en la actualidad de las normas. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces vamos a encontrar reglamentos de propiedad horizontal que, como lo dicen popularmente, son copia y pegue de la ley 675 de 2001, lo cual significaría que ese reglamento que nos deja la constructora o el constructor, propietario inicial, para efectos de propiedad, lo que nos deja muchas veces se queda corto para lo que necesite cada una de las copropiedades. Además, también hay que entender que las normas se van actualizando, se van modificando, se van derogando, se van reglamentando y hay que entender cómo redactar correctamente un reglamento de propiedad horizontal. Entonces, repito, el reglamento de propiedad horizontal ideal es aquel reglamento de propiedad horizontal que se diseña a la medida y bajo las necesidades de cada una de las copropiedades. Surge la pregunta, ¿los copropietarios conocen su reglamento de propiedad horizontal? Y acá hay que decir algo, Jorge, me sucede muy a menudo en las asesorías y en las consultas. Siempre termino hablando del reglamento de propiedad horizontal y es algo que impajaritablemente lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos que el 99% de las consultas, uno comienza preguntándole a ese usuario o a ese cliente, venga, ¿qué dice su reglamento de propiedad horizontal sobre eso? Y muchos no lo conocen. Vamos a hablar entonces de las generalidades para no aburrir mucho la audiencia. Vamos a intentar hacer esto de manera... En una pasada charla que tuvimos, un pasado encuentro que tuvimos con Jorge Enrique, caballero de la PH, hablamos específicamente de ese anticonsejo que causó mucho furor, pero fue un título perfecto.
En esa ocasión también hablamos de una jerarquía normativa. Aquí no lo vamos a omitir, pero lo vamos a hacer rápidamente. Cuando hablamos de jerarquía normativa, quizás para los que alguna vez estudiamos derecho, lo vamos a asemejar muchas veces, sin decir que sea lo correcto, con la pirámide de Kelsen. Es decir, hay una pirámide que en realidad no es tan pirámide, pero sería, digamos que una gama de normatividad. Es decir, ahí entre esa normatividad vamos a oscilar. ¿Qué quiero decir con esto? Arriba, por encima de todo, la norma de normas, la Constitución Política del 91. ¿Sí? Eso no hay que aclarar. Por debajo de la Constitución vamos a tener la Ley 675 de 2001, más conocido como régimen de propiedad horizontal. Por debajo de esa ley vamos a tener las demás leyes, las que se le integran a ese sistema jurídico que es el régimen de propiedad horizontal, como está definido en su artículo 3, y vamos a tener la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Las decisiones de las altas cortes. Por lo general uno pone la Corte Constitucional, pero también hay, digamos, de decisiones o fallos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia que nos van a afectar directamente. Luego estarán los decretos reglamentarios, los que reglamentan por ejemplo, la ley C75, lo que pasó en pandemia en el 2020, que salió el 398, luego el 176. Esos decretos reglamentaron, es decir, incidieron en la ley C75 de 2001 para determinado tiempo y para determinadas situaciones, afectando o modificando transitoriamente o definitivamente algunos artículos de la ley C75. Tenemos también por debajo los acuerdos municipales y distritales. También podríamos decir que las ordenanzas, en el caso de los departamentos, y las resoluciones de alcaldía. Y abajo, en la pirámide, va a estar el reglamento de propiedad horizontal, que para nosotros, en propiedad horizontal, será como nuestra base, ¿sí? Cuando hablamos de reglamento de propiedad horizontal, tenemos que entender que en el artículo 3 de la ley 675 nos define qué es el reglamento de propiedad horizontal. Y dice textualmente, es el estatuto que regula los derechos y obligaciones específicas de los copropietarios de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal. Acá voy a decir, sin pretender decir que tenemos la verdad absoluta, porque eso sí lo tenemos que aclarar, que lo que hace la ley 675 es tomar reglamento y estatuto como sinónimos. Repito, reglamento y estatuto como sinónimos. Entonces, cuando yo me refiera o cuando escuchemos por ahí que nos hablan del estatuto o de los estatutos, estamos hablando del reglamento de propiedad horizontal. En algunas ocasiones le dicen el reglamento interno. Yo prefiero decir por su nombre reglamento de propiedad horizontal o estatuto, porque es que reglamentos internos pueden haber muchos. Puede haber un reglamento interno estatuido en el reglamento de propiedad horizontal o permitido o facultado para que el Consejo lo elabore, por ejemplo, un reglamento interno de uso de salón comunal, un reglamento interno de bienes comunes, un reglamento interno de parqueaderos, un reglamento interno de las piscinas, un reglamento interno para el uso de las canchas. Entonces, esos serían los reglamentos internos, pero esos no serían estatutos. El estatuto, desde la ley 675, es el reglamento de propiedad horizontal. En el artículo 4, encontramos que el régimen de propiedad horizontal se constituye bajo ciertas condiciones, procedimientos y formalidades especiales. Ya vamos a entender qué significa eso de formalidades especiales. El artículo 5 nos dice, la escritura que contiene el reglamento de propiedad horizontal tiene un contenido mínimo. Ya enseguida lo vamos a ver. ¿Qué significa entonces esto? El reglamento de propiedad horizontal tiene su origen legal, o en este caso, para nuestro régimen, en la ley 675 de 2001. Y vamos a ver que en todo momento hay que entender que la columna vertebral de la propiedad horizontal es el reglamento de propiedad horizontal, porque allí vamos a encontrar la manera en cómo se dirige, cómo se administra, cómo se controla y otras cosas más que veremos más adelante. Entonces, Jorge nos hacía la pregunta al comienzo, ¿cuál es el origen del reglamento de propiedad horizontal? Yo quiero que entendamos, y solamente escogí 2 o 3 sentencias, para que miremos, inclusive, mira, 1997, antes del 2001, cuando entra en vigencia nuestra ley 675 de 2001.
Ya hablábamos, antes de la ley 675, ya hablábamos de el reglamento de copropiedad. ¿Qué decía la Corte Constitucional en su sentencia T035 del 97? El conjunto de derechos, deberes y limitaciones mencionados se concretan en un reglamento de copropiedad. Le decían reglamento de copropiedad, exigido por la ley, adoptado por la unanimidad, oígase bien, adoptado por la unanimidad de los propietarios, el cual debe elevarse a escritura pública y registrarse en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los inmuebles sometidos a él. Cuando a mí me dicen, cuando nos dicen aprobado por unanimidad, es que la totalidad de los asistentes a la asamblea, ¿sí?, o la totalidad de los copropietarios tendrían que estar de acuerdo con la existencia de ese reglamento de copropiedad. Luego veremos cómo cambia eso. Entonces acá nos dicen, en este sentido el citado reglamento constituye un negocio jurídico mediante el cual las partes, cuando a mí me dicen negocio jurídico, ya que estamos pensando y que hay que pensar inevitablemente que para la Corte Constitucional ya había un esbozo de la idea principal de ese legislador. El reglamento de copropiedad, que más tarde será el reglamento de propiedad horizontal, es un contrato. Y luego vamos a ver que es un contrato de adhesión. ¿Cómo así que un contrato de adhesión? Es un contrato en el cual una de las partes decidió que fuese así. Y en este caso, o en nuestro caso, esa parte se llama propietario inicial, que es el constructor o la constructora que establece un reglamento de propiedad horizontal, y los copropietarios que lleguen a esa copropiedad cuando compren su inmueble se someten a lo que está allí, porque ese reglamento es un contrato de adhesión. Es decir, es un contrato en donde una de las partes decidió las condiciones, digámoslas así, las cláusulas, pues, para que lo ponemos en sentido figurado, y decidió las responsabilidades y las obligaciones. Y la otra parte, que serían los copropietarios, se someten a esa voluntad. Así hablaba más o menos, o así se manifestaba la Corte Constitucional en el 97. Quiero terminar esta primera parte con esta última frase. Sin embargo, las características propias del mismo y la circunstancia de que él se puedan comprometer derechos constitucionales fundamentales obliga a señalar que las mencionadas estipulaciones tienen que sujetarse a una regla mínima de proporcionalidad, razonabilidad y objetividad. Es decir, sí, hay un reglamento de copropiedad, pero ese reglamento de copropiedad debe tener o debe respetar unos derechos fundamentales. Nos vamos del 97 al 2020. Corte Constitucional, sentencia T283, una sentencia de tutela. Si miramos acá, hay dos frases que quiero llamar la atención. La primera es esta que está acá, que me habla de, vamos a ponerlo así, como para verlo. Las personas jurídicas organizadas bajo régimen de propiedad horizontal tienen la facultad de crear sus propios reglamentos, que en general buscan armonizar el dominio privado con los espacios públicos o comunes. Ya tenemos una visión mucho más estructurada del reglamento de propiedad horizontal, y es que ese régimen de propiedad horizontal al cual está sometido la copropiedad va a tener unas reglas de juego, una forma de gobierno, y esa forma de gobierno se materializa en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Para qué? Para que convivan, digámoslo así, o para que converjan unos derechos privados o particulares, que son los derechos que tiene cada propietario con respecto a su inmueble, con otros derechos que son los derechos comunes, o sea, aquellos derechos que se poseen sobre las zonas comunes y que se materializan a través de algo llamado coeficiente de copropiedad. Los reglamentos regulan los derechos y obligaciones de los copropietarios y establecen cuáles actividades se encuentran permitidas en los espacios de uso común, además de las formas para financiar su mantenimiento. Ojo pues, ya la Corte Constitucional está diciendo, pilas, que este es un reglamento de propiedad horizontal, es para eso. Por acá abajo, los reglamentos de las propiedades horizontales tienen un objetivo específico, que es regular los derechos y obligaciones de los copropietarios y establecer las actividades que se encuentran permitidas en esos espacios de uso común, además de las formas para financiar su mantenimiento. Entonces, nos aclara al final, por ende, no pueden disponer o afectar de manera invasiva los derechos de los propietarios en lo que tiene que ver con el dominio de sus unidades particulares. Ojo, importantísimo, ya se estaba afianzando, aunque la ley 675 de 2001 dijo que no se podrán tomar decisiones sobre los bienes privados, sino sobre los bienes comunes, aquí la Corte Constitucional nos lo recuerda. Entonces hablamos de ese
Artículo 5. Rápidamente, o bueno, a su velocidad, vamos a hablar de qué nos dice el artículo 5. El artículo 5 de la Ley 75/2001 nos da lo básico. Es decir, ¿qué es lo mínimo que debe tener un reglamento de propiedad horizontal? Insistimos, estamos hablando desde la ley. De pronto hay algunas sugerencias o algunas afirmaciones o aseveraciones que nacen del conocimiento y de la experiencia en el campo de la propiedad horizontal, sin decir qué es lo que tiene que ser. Más bien digamos que es lo que desde mi concepto debería ser. La escritura pública que contiene el reglamento de propiedad horizontal deberá incluir como mínimo. Si nos dice como mínimo es que debe tener esto y lo que ustedes quieran. Primero, el nombre de identificación del propietario. ¿Quién es el propietario inicial? ¿Sí? ¿Quién está creando la persona jurídica que nace de esa inscripción o de este registro o de esa constitución del régimen de propiedad horizontal para la copropiedad? Dos, el nombre distintivo del edificio conjunto. Acá hay que decir claramente que los nombres de las copropiedades no tienen exclusividad ni derechos de exclusividad. Ustedes van a encontrar balcones de la felicidad o altos de Normandía o balcones altos de no sé dónde. Va a tener el mismo nombre en Pereira, Medellín, Manizales, pero van a ser diferentes personas jurídicas. Van a tener el mismo nombre, pero serán diferentes copropiedades. 3. La determinación del terrenos sobre los cuales se levanta el edificio o conjunto por su nomenclatura, área, linderios, indicando el título o títulos de adquisición y los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria. Es decir, vamos a tener un lote de mayor extensión, con una matrícula matriz o con un folio matriz, y a partir de ahí se va a saber si van a existir varios lotes, varias etapas, con qué matrículas y con qué folios. Y vamos a tener las cabidas y linderos. 4. La identificación de cada uno de los bienes de dominio particular de acuerdo con los planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal o Distrital o por la entidad o persona que haga sus veces. Es decir, se va a identificar cuáles. Si ustedes cogen su reglamento de propiedad horizontal, van a revisar que en la parte inmobiliaria van a encontrar la etapa 1 se llevará a cabo de la siguiente manera: Torre 1, Torre 2. Estoy dando un ejemplo. La Torre 1 contará con tantos apartamentos o tantas casas. Casa 01, apartamento 101, bla, 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 bla. Y empiezan a describir ahí todo. Parqueadero tal, si tiene, cuarto útil o depósito. Bueno, aunque por ahí descubrí, gracias a una amiga, que en Bucaramanga o en Santander se le dice a los cuartos útiles o depósitos lockers. Interesante. 5. La determinación de los bienes comunes con indicación de los que tengan el carácter de esenciales y aquellos cuyo uso se asigne a determinados sectores del edificio conjunto cuando fuera el caso. Es decir, ahí en el reglamento vamos a encontrar cuáles bienes son comunes y cuáles de esos van a ser esenciales y cuáles son no esenciales. Todo esto que estoy diciendo, bien común, esencial, no esencial, eso se define en el artículo 3 de la Ley 75/2001. Y si van a existir algunos bienes comunes de uso exclusivo, o sea que se le van a asignar a algunos propietarios, también estarán ahí en el reglamento. 6. Los coeficientes de copropiedad y los módulos de contribución. Según el caso, hablamos de módulos de contribución para edificios o conjuntos residentes o conjuntos de uso comercial o mixto. Para eso son los módulos de contribución. 7. La destinación de los bienes de dominio particular que conforman el edificio conjunto, los cuales deberán ajustarse a las normas urbanísticas vigentes. Es decir, nos recuerda la Ley 75, deben tener la destinación de esos bienes. Ejemplo, ¿qué parqueaderos van a estar destinados para visitantes y solo para visitantes? ¿Cuáles van a ser comunes o comunales? ¿Cuáles parqueaderos serán privados o particulares? ¿Cuál va a ser el uso de los locales o cuál va a ser el uso de las casas o apartamentos? ¿Listo? Si es uso habitacional, si es todo esto. 8. Las especificaciones de construcción y condiciones de seguridad y salubridad del edificio conjunto, que por lo general lo vamos a encontrar al final de los reglamentos de propiedad horizontal. Hasta ahí lo mínimo. O sea, la ley nos dice, eso es lo mínimo que debe tener un reglamento de propiedad horizontal. Y nos dice, en este apartado, en este inciso después del numeral 8, además de este contenido básico, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esta ley y las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio conjunto. ¿Quién cree? Pero
este solo párrafo dice qué es lo que más le podemos y que debe llevar el reglamento de propiedad horizontal. Repito, los reglamentos de propiedad horizontal incluirán las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica, o sea, cómo esa persona jurídica que nace, ya vamos a ver cuándo, se va a administrar, se va a dirigir y se va a controlar. Ahí van a estar las reglas de juego. Por eso es importante el reglamento de propiedad horizontal y por eso es importante que usted, señor propietario, conozca su reglamento de propiedad horizontal. ¿Dónde está? En la escritura que le entrega el propietario inicial, o sea, el constructor. Y si no, verifique dónde se lo dejaron o si no se lo entregaron. Listo. Además, las reglas que gobiernan la organización y funcionamiento del edificio conjunto. Digamos que ahí podemos incluir los deberes, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, las conductas infractoras, el proceso sancionatorio. Además de lo básico y de la forma en cómo se administra, se dirige y se controla la persona jurídica, también deben estar ahí. Eso que acabo de decir, los deberes, los derechos, las obligaciones, las prohibiciones, las conductas infractoras, el debido procedimiento sancionatorio, lo que se extrae del reglamento y que por allá la Corte Constitucional nos lo recordó en la sentencia T034-2013, es lo que va a conformar, o lo que podría conformar lo que llaman un manual de convivencia, que no está contemplado en la ley C75-2001. Manual de convivencia es un invento por allá de unos abogados en los 2000, para después del 2003-2004, y que se convirtió en otro tipo de cosa, pero bueno, luego miraremos eso. Acá nos dice que las regulaciones relacionadas con la administración, dirección y control de la persona jurídica que nace por ministerio de esa ley. ¿Cómo así? ¿Qué significará eso? ¿Cómo así que la constitución de la persona jurídica? Entonces nos vamos para el artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4 en su comienzo? Dice, un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Fíjese bien, se somete al régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos. Realizada esa inscripción, surge la persona jurídica que se refiere a esta ley. ¿Cómo así? Ya veremos. Ya les vamos a explicar, les voy a explicar en un esquemita cómo van a hacer eso. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Hay una voluntad, y esa voluntad nace del constructor. El constructor o la constructora, que lo vamos a llamar propietario inicial, decide construir un proyecto, ¿sí? Un proyecto urbanístico, un condominio, un conjunto residencial o un edificio. Para eso, él va a la notaría, bueno, él ya pidió una licencia de construcción. Cuando le otorguen la licencia de construcción con los planos y con lo que él indicó que va a construir inicialmente, con eso que él pensó, le dan los permisos, le otorgan los permisos, curaduría o la oficina de planeación. Entonces le entrega la licencia, con esa licencia, con los planos y con eso, y con un escrito que va a contener el reglamento de propiedad horizontal, de constitución de esa propiedad horizontal, el propietario o su delegado o su emisor va a una notaría y allá la constituye. Pero esa escritura pública que nace de ahí debe ser registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos. Cuando queda registrada, y solo cuando queda registrada, ahí nace algo llamado persona jurídica. Y esa persona jurídica es lo que le va a permitir a la copropiedad tener una capacidad de adquirir y cumplir con unos deberes y unas obligaciones. Pero como estamos hablando de una copropiedad, no es una persona natural, sino una persona jurídica, entonces va a necesitar o va a requerir de alguien que lo represente. Es ahí donde surge la representación legal de la que habla el artículo 50. Luego hablaremos de eso. El artículo 6 nos dice, hay una documentación anexa. Entonces, con la escritura pública de constitución o de adición al régimen de propiedad horizontal, en esa escritura pública estará el reglamento de propiedad horizontal. Primera enseñanza. El reglamento de propiedad horizontal está constituido en una escritura pública y reposa en una notaría. ¿Qué significa eso? Que es un documento público. También está la de constitución y la de adición. ¿Por qué esto? Para hacer la diferenciación, muchas veces se construye un proyecto por etapas. Entonces sabemos que se va a construir inicialmente la etapa 1 y la etapa 2 y que posteriormente llegarán las etapas 3, 4 y 5. ¿Qué quiero decir con esto?
que va a haber un reglamento de propiedad horizontal inicial. Es más, va a haber una escritura pública de constitución de régimen de propiedad horizontal, o la constitución, el sometimiento de esa copropiedad, de ese proyecto a régimen de propiedad horizontal. Y va a quedar ahí, por lo general, y cuando ingresen en la etapa 3, 4 y posteriores, lo que se va a hacer es una adición al reglamento de propiedad horizontal, y esa adición es otro protocolo que también reposa en una escritura pública. Deberán protocolizarse la licencia de construcción o el documento que haga sus veces y los planos aprobados por la autoridad competente que muestren la localización, el lindero, la nomenclatura y el área de cada una de las unidades independientes que serán objeto de propiedad exclusiva o particular, y el señalamiento general de las áreas de bienes y de uso común. Es más o menos lo que les acabé de decir. Parágrafo. Si se encontraren discordancias entre la escritura de Constitución o adición al régimen de propiedad horizontal y los documentos señalados en el presente artículo, el notario público respectivo dejará constancia expresa en la escritura. Por último, viene lo de la certificación sobre existencia y representación legal de la persona jurídica, tema que por estos días se estaba debatiendo mucho en un grupo. Y aquí hay que tener claro la diferencia que existe entre representación legal y certificación sobre existencia y representación legal de la persona jurídica, que es lo que certifica el documento que otorgan las alcaldías locales, municipales, distritales. Listo, vamos a leer. La inscripción, aquí toca leer para poderlo desmenuzar. La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a la que alude la ley, esta ley, corresponde al alcalde municipal o distrital del lugar de ubicación del edificio conjunto, o a la persona o entidad a quien este delegue esta facultad. Entonces, ¿quién certifica la existencia de la representación legal? La alcaldía, es una función de alcaldía. La inscripción se realizará mediante la presentación ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de constitución del régimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representación legal y el revisor fiscal. Ojo, ya me metieron dos cosas y dos personas: administrador, representación legal y revisor fiscal. Hay que inscribirlos allá en la alcaldía y ellos otorgan la certificación de que están inscritos, no más. Es la única función, aunque muchas alcaldías, y lo que voy a decir va a causar escozor o va a causar alarma, muchas alcaldías, sobre todo las locales, hablo por Bogotá y hablo de alcaldías en diferentes municipios y ciudades, exigen de más cuando solamente tienen una función: inscribir al administrador, representante legal, aquella persona que fue nombrada como representante legal, porque es que la representación legal no la da la alcaldía, la representación legal la da la copropiedad o los copropietarios cuando deciden cumplir lo que está en el artículo 50. ¿Qué es lo que está en el artículo 50? Que cuando hay consejo de administración, si no lo hay, le toca a la asamblea. Cuando hay consejo de administración, elige el administrador. Y ahorita lo veremos que en el artículo 50 por allá dice: la representación legal de la copropiedad o la propiedad horizontal o de la copropiedad les corresponderá a un administrador, ¿sí? A un administrador nombrado por la asamblea, o salvo el caso, que sería cuando esté el consejo. Es decir, el consejo, al elegir a una persona como administrador, en el acta puede decir: lo hemos elegido a la persona XX, Jorge Enrique Hernández, como administrador representante legal de la copropiedad. Ahí nació la representación legal. Eso es la representación legal. Pero lo que él debe ir a hacer a la alcaldía es inscribir, y de paso al revisor fiscal, inscribir esa elección con el nombramiento, o sea, con el acta, y la alcaldía lo que debe hacer es certificar que allá está inscrita la representación legal. Pero a veces exageramos. Hasta ahí dejo el tema. También será objeto de inscripción la escritura de extinción de la propiedad horizontal. Eso es para casos cuando ya se extingue, cuando decidimos que no hay más propiedad horizontal. Entonces también hay que certificar esa liquidación. ¿Y lo hace quién? La alcaldía. En ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. Qué bueno que esto lo entendiéramos desde las alcaldías. En ningún caso se podrán exigir trámites o requisitos adicionales. Y me dirán mis amigos administradores que no me equivoco, porque les piden de todo. Cosas que no están en la norma, que hasta a uno les toca cambiar derechos de petición diciendo: venga, venga, por favor, concentrémonos en lo que dice la ley. Y si no, quéjense, por favor, o pasen el derecho de petición. Es más, la Secretaría de Gobierno de cada municipalidad, localidad o
de cada ciudad está presta a recibir esas quejas, para que sepan. Así las cosas. Hemos hablado de una persona jurídica y que tiene un objeto. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque en los reglamentos de propiedad horizontal se escribe mucho, o igual en la ley está en el artículo 53, que al Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias para que la persona jurídica cumpla su objeto. Y cuando uno les pregunta a los consejeros y a los propietarios, muchas veces en la asamblea me ha pasado, mi querido Jorge, venga, leamos este artículo y leo lo que acabo de decir. Sí, que al Consejo de Administración le tocará tomar las determinaciones para que la persona jurídica cumpla el objeto. Cuando yo pregunto, ¿y quién es la persona jurídica? Y muchos señalan con la boca o así, señalan al administrador o la administradora. Confundimos persona jurídica con la persona que ejerce la administración y no es así. Entonces, la persona jurídica nació cuando el constructor, ya con la licencia en mano, fue a la notaría a constituir el régimen de propiedad horizontal. Y cuando de ahí pasa a la oficina de registros públicos, ahí nace la persona jurídica. Ah, que necesitamos que la represente. Claro, necesitamos una representación. ¿Y qué objeto debe cumplir la persona jurídica? El artículo 32 es muy claro. No el administrador, sino la persona jurídica que está integrada por todos los copropietarios, por todo lo que vemos en la copropiedad, por el edificio en sí. La propiedad horizontal, una vez constituida legalmente, da origen a una persona jurídica conformada por los propietarios de los bienes de dominio particular. Su objeto, óigase bien, su objeto será administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes. Administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes. Manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Eso es lo que debe hacer la persona jurídica. ¿Y en quién se representa eso? En el administrador. Pero es muy diferente la representación a la persona jurídica. Y el artículo 33 nos dice naturaleza y característica. La persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal es de naturaleza civil, no comercial, no es una empresa. Por eso soy de los que tengo o pertenezco a esa corriente que hablamos de que es una naturaleza civil y por ahorita el Código de Comercio me lo deja quietecito. No me lo vaya a meter en todos los asuntos porque eso no hace parte de este caldo. Sin ánimo de lucro para los efectos tributarios. Y económicos y financieros, ¿cierto? Y contables. Su denominación corresponderá a la del edificio conjunto y su domicilio será el municipio o distrito donde se localiza. Y tendrá la calidad de no contribuyente, Bueno, ahí dejémoslo ahí. Acá el parágrafo de este artículo que dice es que la destinación de algunos bienes que produzcan renta para sufragar expensas comunes no desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro. Señores, todo esto que hemos hablado y que está aquí en estos artículos de la ley 75, por lo general lo copian y lo pegan en los reglamentos, pero no los explican o no le hacen pedagogía. Falta eso. Y aquí hay un llamado de nuevo a la falta de capacitación. Así las cosas. ¿Cómo así que nace la persona jurídica y la que va a estar ahí en el reglamento? Y en el reglamento entonces vamos a tener cómo se va a gobernar, cómo se va a administrar, cómo va a controlar, cómo van a estar los órganos administrativos, los deberes, los derechos. ¿De quién? De lo siguiente. Esta es la historia. Primer paso. ¿Cómo se conforma? Pues la persona jurídica depende de esa voluntad expresa del propietario inicial, o sea, el constructor, que a través de escritura pública somete un bien inmueble a propiedad horizontal. Ese bien inmueble será o el edificio o todo el conjunto residencial o el proyecto que va a llevar a cabo. Lo segundo, la constitución. La persona jurídica nace solo hasta cuando se realiza el registro del régimen de propiedad horizontal en la oficina de registro de instrumentos públicos del municipio o localidad o distrito donde se localice el inmueble. Y el tercer paso es la certificación de existencia y representación. La inscripción y posterior certificación sobre la existencia y representación legal de las personas jurídicas a las que alude la Ley 675/2001 corresponde al alcalde municipal o distrital del lugar de ubicación del edificio conjunto o a la persona o entidad ante quien esté delegada dicha facultad. Esa es como la creación de la persona jurídica para que quedara claro. Por último, vamos a decir, y esto lo pueden revisar en sus reglamentos de propiedad horizontal. Podemos decir, pueden sacar una cuarta parte si quieren. Yo no le veo más. Y he visto que varios de los que estamos acá tratando de hacer pedagogía en propiedad horizontal,
somos abogados, hemos concordado con lo mismo. Hay 3 secciones o 3 partes fundamentales del reglamento de propiedad horizontal, sin querer decir que sean consecutivas. O sea, que la segunda tenga que estar después de la primera y la tercera después de la segunda. Vamos a ver. La primera parte es la parte inmobiliaria. Esa parte inmobiliaria hay que estar conformado en su reglamento de propiedad horizontal de los bienes comunes con respecto a los bienes privados, es decir, la diferenciación. Primero establecerlos, definirlos, establecerlos, nombrarlos, denominarlos, decir cuáles son, describirlos y decir estos son los bienes comunes, estos son los bienes privados. La destinación de los bienes privados, si es para uso comercial, para uso mixto, para uso habitacional o residencial. Y ese listado es un artículo en el cual estarán los coeficientes de propiedad horizontal. La segunda parte es la parte que podemos decir que le corresponde a la persona jurídica, que ya vimos qué es y dónde nace. Esta segunda parte es aquella parte o aquellos artículos en donde se fijan normas de dirección, administración y control. ¿Cómo así que normas de dirección, administración y control? Es la manera en cómo se va a llevar a cabo el presupuesto, la ejecución presupuestal, el año de ejecución presupuestal, de qué periodo va, lo que tenga que ver con las expensas comunes, con las, digámoslo así, con las cuotas de administración, con las cuotas extraordinarias, cómo se hace, cómo se piden, cómo nacen, cómo se pueden otorgar, qué es el fondo de imprevistos, que entonces viene otro capítulo para la asamblea, tendríamos los órganos de administración, como pues, bien definidos, órganos de administración, creo que el artículo 36, si mal no estoy, asamblea de propietarios, consejo de administración y administración. Hace poco vi un reglamento de propiedad horizontal que muchos consejeros se niegan a reformar. Dice que uno de los órganos administrativos, le metieron un cuarto órgano administrativo a la cosa por encima de la ley y metieron al revisor fiscal como órgano administrativo cuando sabemos que es un ente de control. ¿Cuáles van a ser cómo va a ser la manera? Estoy hablando del deber ser, aunque no siempre está. ¿Cómo se va a constituir la asamblea? ¿Cómo se va a desarrollar? Qué bueno que esté ahí en ese reglamento de propiedad horizontal también, si quieren un reglamento de asamblea, un reglamento de desarrollo de asamblea. Cómo se va a conformar el consejo, la idoneidad del consejo, bueno, dentro de también las funciones de asamblea también estarán ahí, las funciones del consejo bien determinaditas sin ir a pisarle la manguera a la asamblea ni al administrador, o sea, sin extralimitarse. Lamentablemente eso no ocurre muy seguido. Encontramos reglamentos de propiedad horizontal en los que hay funciones de consejo que no tienen por qué existir en la realidad. ¿Quién puede, cuando digo idoneidad del consejero, es cómo se accede al consejo, cómo se es elegido una asamblea, de qué manera, si es por votación escrita, si es por aclamación, si es por voto nominal, si es por las famosas planchas o el quociente electoral, que es un tema extraído del derecho parlamentario, de las elecciones parlamentarias, que a veces complica un poco las cosas, aunque una sentencia por allá dijo que el quociente el quociente electoral iba a garantizar la participación de las minorías. Eso no siempre es así, desde mi punto de vista. Muy respetable las opiniones en contrario. Obviamente, ¿quién puede ser consejero? ¿Quién no puede ser consejero? ¿Cómo se pierde la calidad de consejero? La situación de los morosos con respecto a los órganos administrativos, o sea, con respecto a la participación en la asamblea, que se puede censurar, claro que sí, ya la Corte Constitucional dijo que sí, que eso no limita ningún derecho fundamental ni lo vulnera. Si un deudor moroso puede pertenecer al consejo o no, cómo se pierde la calidad de consejero, cómo se va a reunir el consejo. Recordemos que el artículo 53 de la ley C75 nos dice que sí, en aquellas ocasiones, de acuerdo a unas condiciones, yo ya hablé de eso en la charla anterior, pero no importa. Si se quiere tener un consejo de administración, si no se cumple con ese postulado de que existan 30 unidades privadas como mínimo, sin incluir cuartos útiles, depósitos o parqueaderos, pero si se quiere tener un consejo de administración y para los de uso residencial, que es facultativo tener el consejo, pues entonces, ¿dónde debe estar reglamentado o estatuido las reglas de juego del consejo? En el reglamento de propiedad horizontal. Bueno, terminado lo del consejo, las funciones, las responsabilidades, las reuniones, las actas, ojalá todo esté en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Cómo va a ser el administrador? ¿Cómo va a ser su elección? Las funciones, las responsabilidades,
cuando cesa el cargo. También hay un órgano estatutario que es el órgano de comité de convivencia, de ese hablaré luego. A esa parte es la parte de la persona jurídica como tal, cuáles deberes, derechos, obligaciones adquirió, y de acuerdo a eso, a ese nacimiento, ese surgimiento de la persona jurídica, cómo se va a administrar, a controlar y a dirigir. Y la última parte la podemos llamar las de norma de convivencia. Ese tema es el de normas de convivencia, las normas sancionatorias y el debido proceso. Es decir, ¿cuál va a ser las obligaciones, los deberes, los derechos, las obligaciones y las prohibiciones de los propietarios con respecto a los bienes privados o particulares y con respecto a los bienes comunes o zonas comunes? Teniendo en cuenta esos deberes, esos derechos, esas obligaciones, esas prohibiciones en un ideal sugerido de un reglamento de propiedad horizontal diseñado a la medida de cada copropiedad. ¿Por qué soy tan insistente con esto? Me he encontrado en el ejercicio de la profesión reglamentos de propiedad horizontal de edificios en los que hablan de piscina y la piscina nunca fue construida, o porque nunca se pensó, ni siquiera desde la licencia. Entonces ya uno dice, aquí pasa algo raro. Inclusive he visto reglamentos de propiedad horizontal con el nombre que no está registrado el edificio conjunto. Entonces, ¿qué dice uno? Hubo responsabilidad, claro, responsabilidad de la constructora al entregar un reglamento que no es sueco, responsabilidad de los propietarios que recibieron zonas comunes o que recibieron esa administración de provisionalidad definitiva, o los que llegaron en la provisionalidad estando como administrador la constructora y ni siquiera leen el reglamento de propiedad horizontal. Hay responsabilidad compartida. Todo eso, esas normas estarán ahí en esa parte, normas de convivencia, que por lo general viene disgregado, viene por allá en el artículo 23, 24, 25, lo retoman por allá en el 60, luego en el 80, el 90. Esas son cosas que se pueden arreglar fácilmente con una reforma al reglamento de propiedad horizontal. Las normas, bueno, ahí podríamos tener, acá en esta parte de normas de convivencia, con la persona jurídica, la posibilidad de tener un comité de convivencia, entendiendo que el comité de convivencia es un órgano estatutario, no administrativo. No tiene funciones ni sancionatorias ni administrativas. Es un órgano mediador, que se asemeja más a la mediación, ni siquiera a la conciliación, porque es que la conciliación, para ser conciliador, se necesita estar certificado, tener su estudio, pero en fin, es algo de mediación. Pero las normas de juego del comité de convivencia, el tenor del artículo 58 de la ley C75, cuya única función es presentar fórmulas de arreglo para intentar dirimir conflictos con ocasión de vida, o de pronto que hayan diferencias por temas de reglamento de la misma ley, no de administrativo ni de quejas, ni tampoco es el órgano del riesgo de juegos y espectáculos, el que celebra el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño. No, ese no es el comité de convivencia. Es ahí donde queda estatuido, por eso decimos que es un órgano estatutario, que está en los estatutos y que ahí se define lo que va a hacer y cómo van a ser sus reuniones y cómo lo van a activar los copropietarios. Esa parte sería lo de las normas de convivencia, y así quedamos entonces separaditas las tres partes o segmentos que comúnmente vamos a poder encontrar en los reglamentos de propiedad horizontal. Termino repitiendo y diciendo por tercera vez, repitiendo por segunda vez, que el reglamento de propiedad horizontal ideal es el reglamento de propiedad horizontal que está diseñado a la medida de cada copropiedad, porque no todas las copropiedades son iguales, porque tenemos diferentes dinámicas, y aunque cada copropiedad es un tejido social, cada tejido social tiene una problemática y una dinámica diferente. Creo que con eso, mi querido Jorge Enrique, hemos dado como por resumido, sintetizado, lo que a la luz de la ley C75/2001 es el reglamento de propiedad horizontal. Termino diciendo esta parte y reafirmando lo que dije al comienzo. El reglamento de propiedad horizontal es la columna vertebral de cada copropiedad. Ahí te la dejo, mi querido Jorge Enrique. No, doctor, me la dejó, pero sin palabras, porque con este resumen que se ha planteado en este momento,
le cuento que se han generado cualquier cantidad de claridades en muchos de las copropiedades y sus representantes que están aquí en este momento, en esta charla, escuchándonos atentamente. Tenemos gente de Barranquilla, de Cali, de, bueno, de todo el país. De acá de Cartagena también por ahí Bogotá, veo. sí, de Cartagena está Yadira Bocio, está Kerima Orozco, de la hermosa Barranquilla está Torcoroma, a quien le envío un saludo muy especial, bueno, de acá de Bogotá, de la localidad Quinta, localidad de De Usme. Fusagasugá, vea. Vea hasta dónde está llegando Noches de PH. Bucaramanga. Ah, no, Bucaramanga sí no puede faltar. Bucaramanga es complicado donde no llegue a estar. Miren, Subas y Zipaquirá se están reportando. Y mire, Harold Pérez también nos está escuchando desde Zipaquirá, perdón, desde Barranquilla. Y los menciono porque en ellos está la responsabilidad de ayudarnos a replicar esta capacitación, esta charla que estamos llevando en la noche de hoy, hablando del tema el reglamento ideal. Y la idea es que cada uno de ustedes, de las personas que he mencionado y de las personas que se me ha pasado por alto, porque son bastantes, tenemos la inmensa satisfacción de decirles qué bien, que nos acompañen haciendo esfuerzos, sacrificando actividades personales, familiares, y que sigan todos los martes conectados de 6 a 8 en este espacio. Y los jueves, cuando sale al aire esta misma capacitación, pero en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, por favor, socialicen eso, como sé que lo han hecho en bellas ciudades como Ibagué. Un saludo muy respetuoso a la doctora Franciedita Fur, que también está con nosotros escuchándonos y quien se encarga también de replicar estas charlas entre sus copropietarios. Sobra decir que Marta Janet en Villavicencio ya está haciendo esa tarea. Y por eso, doctor Esteban, le aseguro que su tarea está más que cumplida en la noche de hoy. Claro que vamos en la primera mitad. Viene la mitad más importante, que es cuando comenzamos a resolver algunos de los interrogantes. Y comienzo yo, Con mucho gusto. y comienzo yo con algunos de los interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si comprobamos nosotros que ese reglamento interno de nuestra copropiedad es un copy-paste, que la constructora nos entregó algo que en realidad no se asemeja a la realidad de nuestra copropiedad? Como por ejemplo, lo que usted mencionaba, que está hablando del uso de las piscinas y en nuestra copropiedad no hay piscina. Bueno, a ver, digamos que existe una responsabilidad latente y muy poco practicada o muy poco consciente por parte de cada copropietario. Y lo primero es que cada copropietario debería, primero que todo, leer su reglamento de propiedad horizontal. ¿Por qué? Debe saber a qué copropiedad llegó, a qué comunidad llegó, cuáles son las normas por las cuales se están rigiendo como comunidad. Y lo segundo, porque cuando yo como copropietario me lanzo al consejo de administración o al comité de convivencia, pero sobre todo al consejo, lo que debo tener en cuenta es precisamente lo que diga mi reglamento de propiedad horizontal. Para no llegar al consejo, lo voy a decir directamente, a inventar, a ponerse de creativo con ideas locas, ideas raras, porque a mí me parece, porque es que yo pienso, porque a mí no me gusta, pero no pensamos en la comunidad. Entonces, yo debo conocer ese reglamento de propiedad horizontal. Si estoy en el consejo, tendría como premisa el que conozco mi reglamento de propiedad horizontal y que por ende de pronto voy a tener algunas dudas. Y si soy administrador, ya le hablé a los consejos, ya le hablo a mis amigos administradores. Incluso por ahí vi un par de administradores y administradoras a las cuales saludo, que están acá acompañándonos. Siempre les digo, cuando vayas a coger una copropiedad, cuando te llamen para administrar,
lo primero que debes hacer es leer el reglamento de propiedad horizontal antes de firmar el contrato. Tienes que saber a dónde vas a llegar para administrar. ¿Por qué? Porque si tú descubres como administrador o como administradora que existen falencias en el reglamento de propiedad horizontal, es lo primero que tienes que hacer, valer y hacerle decir al consejo, venga, tenemos un grave problema. El reglamento de propiedad horizontal o está desactualizado o no contempla esto, no contempla aquello. Una de las cosas que más, y eso se comprueba mucho, y sobre todo en Bogotá, por la cantidad de propiedad horizontal que existe, ya estamos llegando al 80%, son las normas de tenencia responsable de mascotas. Uf. Esas normas no están en la mayoría de los reglamentos. Y vamos tan campantes por ahí creándonos normas y sanciones de la nada. Entonces hay que saber cómo hacer las cosas. En ese sentido, lo primero que debemos determinar es cuáles son las falencias que tiene nuestro reglamento de propiedad horizontal. Falencias como las que dije y tú repetiste, edificios o conjuntos residenciales que hablan de que normas de piscina y a ver la piscina, normas de ascensores y no hay ascensores, ¿cierto? Es porque no hubo un debido cuidado ni en la entrega ni en el recibimiento. Y ahí tenemos que subsanarlo. ¿Y cómo se subsana eso? Inevitablemente, mi querido Jorge Enrique, con una reforma al reglamento de propiedad horizontal. Y aprovechando de antemano que si vamos a reformar eso, pues aprovechemos las normas que tenemos para que ya lo actualicemos, lo traigamos a la actualidad y que alguien nos lo redacte de manera tal que nos permita dejar la puerta abierta para que cuando haya un cambio de normatividad, pues esos artículos se adhieran a esa reforma, a esa modificación, a esa derogatoria o a esa reglamentación. Y así no tengamos que estar reformando el reglamento año tras año o cada par de años o cada tanto. Bueno, ¿cómo hago yo para saber cuál es el camino a seguir? O mejor, usted por favor indíquenos cuál es el camino a seguir cuando a mí me han entregado un reglamento como ese, que sí, que me habla de la piscina o de las zonas húmedas o de mi querido barbecue y resulta que eso en la práctica no existe. ¿Qué hago yo? ¿A quién le reclamo? ¿Y cómo le reclamo? Porque sé que debe haber una especie de conducto regular. Por lo general, mi querido Jorge Enrique, la práctica nos dice que, y eso también lo vive uno desde el derecho, uno como abogado, como estudiante de derecho, uno le enseñan un tipo de normas y uno, qué belleza, qué hermosura, vaya a una audiencia y verá dónde quedó lo que estaba en teoría, ¿cierto? O vaya a la realidad, vaya a la práctica, qué va a pasar más adelante. Eso de reclamar por un reglamento mal constituido, mal elaborado, tuvo que haber sido en su momento. Hay constructoras y conozco casos que dicen, sí, nos equivocamos y vamos a reformar el reglamento. Nosotros costeamos esa reforma, pero eso es un caso muy excepcional entre muchos, ¿sí? Entonces, en últimas terminará siendo una decisión de copropiedad. Es decir, como copropiedad asumimos la reforma y aprovechemos de antemano y miremos a ver cómo actualizamos la normatividad. Te pongo un ejemplo. Muchos reglamentos de propiedad horizontal, tú te vas a la parte de la impugnación y todavía se refiere al artículo 194 del Código de Comercio y dice que 60 días o 2 meses después de la publicación del acta. Hoy en día, a 23 de mayo de 2023, te puedo asegurar que existen demasiados reglamentos de propiedad horizontal que todavía tienen ese artículo. Y lo remiten y dicen que el artículo 194 del Código de Comercio. No, señores, cuando desde hace ya 12 años, 13 años tenemos el Código General del Proceso que entra en vigencia ciertas derogaciones a ciertos artículos por allá el 1 de enero de 2016 y derogaron todo ese tipo de artículos. El mismo Código General del Proceso. Pero seguimos teniendo las cosas así y seguimos siendo tan campantes y lo que te decía, no tiene normas de tenencia responsable de mascotas, no hemos pasado por la inclusión del artículo de la ley 1801-2016, el Código de Policía, la ley 2054 o 2420, no me acuerdo, 2020, el decreto 380 del 2022, ya no hablamos de caninos potencialmente peligrosos o razas peligrosas, sino de manejo especial,
capacidad o la facultad que tiene la administración para exigir el carnet de vacunación, el chip. Mira, todas estas cosas están en el aire y quedan en el limbo. Entonces nosotros como comunidad tenemos que apropiarnos de esa normativa y decir, venga, si nosotros queremos tener unas reglas de juego y poder tener un piso jurídico para sancionar correctamente, lo mejor es reformar el reglamento. Que muchas veces se quitan de la idea que porque les llevan una idea a veces errónea de que eso cuesta mucho o de que hay que sacar escritura para cada uno de los inmuebles. Pero debemos entender que todo es un proceso. Primero comenzar por entender qué tenemos por reglamento de propiedad horizontal, hacerlo, analizar y evaluar de un profesional del derecho que entienda de propiedad horizontal, pues en la medida de lo posible, ojalá que sea un abogado, si fuera en propiedad horizontal, porque yo no voy a acudir, creo que tengo cáncer, yo no voy a acudir al médico que tiene otra especialidad, ¿cierto? Yo voy al oncólogo o me remiten al oncólogo, a mí no me remiten al pediatra, ¿cierto? Pues estoy dando un ejemplo. Pues es hacerlo analizar, hacerlo estudiar, que nos den un concepto jurídico y mirar a ver dentro de nuestras posibilidades cómo podemos comenzar desde el Consejo y desde la Administración, ojalá, a llevar o a crear un proyecto de reforma, reglamento de propiedad horizontal. Bueno, tengo entendido que a pesar que todos nosotros vivimos en el mismo país, estamos dentro del mismo territorio, la misma distancia nos divide. La forma de ser, el modus vivendi de la gente que vive en el corralito de piedra es diferente en muchas cosas con respecto a la gente que, por ejemplo, vive al sur del país, en Ipiales, o la gente que vive en el Chocó, la gente que vive en los hermosos llanos. Cada ¿Sí? reglamento se debe ajustar a ese modus vivendi, por ejemplo. Cuando dijimos ahorita que el reglamento ideal es aquel reglamento de propiedad horizontal que se hace como un traje a la medida de cada copropiedad, es precisamente eso. No es lo mismo un tejido social en una copropiedad, en una de las localidades de Bogotá, como en un barrio de Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla, a una propiedad horizontal constituida en La Hormiga, Putumayo o en Orito, Cauca, o Orito, sí, o por allá en la costa, en un pueblo, ¿cierto? Hay que entender que existen diferentes, o sea, que siendo tejido social tienen diferentes necesidades y dinámicas y problemáticas. Pero entonces, en ese sentido es que hablamos de que el reglamento de propiedad horizontal es un traje a la medida de cada propiedad. Y eso incluye su contexto social, económico, político y demás. Esa adecuación, usted nos comentaba que obviamente tiene costos. ¿De dónde o qué tan costoso puede ser la reforma, la actualización de un reglamento de propiedad horizontal? Eso depende de varios factores, mi querido Jorge. Primero, del lugar. No es lo mismo hacer una reforma en Cali, que en Bucaramanga, que acá en Medellín o que en Bogotá, o que en Barranquilla o Cartagena o que en Montería. Para poner algunos ejemplos, pues. Y no es que sean las únicas ciudades que existen, no, solamente a manera de ejemplo. Entonces, por allá en Cali piden boleta fiscal. No sé de dónde sacan eso, pero eso es un platal que hay que pagar por cada inmueble, por cada matrícula inmobiliaria. En Bogotá no. En Bucaramanga me di cuenta el año pasado y quedé muy triste los costos. Yo no sé si es que no existe una uniformidad o por lo general a veces son actos sin cuantía. Entonces lo que sucede es lo siguiente, inclusive puede variar en el mismo tiempo lapso en que se lleve la digamos, la papelería, la documentación que exige cada notaría, que no todas exigen lo mismo. Hay que decir otra cosa, que es que estamos en Colombia, ¿cierto? Unas se exigen lo mínimo, otras exigen unas cosas pues que uno dice, Dios mío, ¿de dónde salió esto? Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta esos factores, primero. Segundo, primero los gastos o los honorarios del abogado que haga el texto de reforma, la asesoría y ya. Segundo, hay que hacer un acto en la notaría, que es la protocolización, que es llevar los documentos que te di.
llevar la minuta del texto de reforma, explicar pues como con plastilina qué fue lo que se cambió, qué fue lo que se adicionó, y eso que estoy hablando de reformas o adiciones sin necesidad de tocar los coeficientes de copropiedad. Eso sí sería más costoso todavía. Estoy hablando de lo básico. Y cuando ya la notaría tenga eso revisado, listo, esto ya puede pasar a registro. Algunas notarías, mira, algunas notarías, yo lamento, lo voy a decir, lamento profundamente, y qué bueno hacerle un llamado al gobierno a que por favor revise más esa situación, porque es que cada notaría es una isla y cada localidad o cada municipio es otra isla diferente, con diferentes normatividades, y se inventan un poco de cosas, tal como lo dije ahorita con la certificación del registro de propiedad, sí, la certificación de la representación legal. Eso, o sea, se exigen unas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué no decirle a sus funcionarios, exijan lo que diga la ley? Y a esos entes, como la notaría, decirles, venga, vamos a uniformar o a reglamentar qué papelería, qué documentación, sí, cuáles son los costos. Entonces, como te digo, sale muy diferente hacerlo acá en Medellín, hacerlo allá en Bogotá, hacerlo en Bucaramanga, en la costa pacífica o en Cali. Y de acuerdo a eso, cuando ya la notaría dice, algunas notarías hacen el proceso y lo llevan ellas mismas a la oficina de instrumentos públicos para lo que llamamos registro. Otras no, otras ya ese proceso le toca al representante legal de él mismo coger todo otra vez lo que llevó, volver y llevarlo a la oficina de registros públicos o con lo que le indique la notaría y esperar a que el registro de esa reforma, de esa escritura que va a salir y va a emanar de la notaría, quede registrada en cada una de las matrículas inmobiliarias, o sea, de los folios de matrícula de cada uno de los inmuebles, que eso tiene un costo, ¿sí? Yo te podría decir, en el 2022 podría tener un costo entre 220 y 250 mil pesos en Bogotá. Te podría decir, aquí en Medellín puede estar entre los 180 y los 240, pero no te puedo dar un dato exacto. ¿Que va a salir costoso? Sí. Que para que pueda llegar a valer 80 millones la reforma, estaríamos hablando de una copropiedad de más de 1.000 unidades privadas, ¿sí? Pero para una, voy a dar un aproximado, y no sé si aquí está Mónica Mantilla, amiga administradora, que ella sí podría decirnos, y qué bueno que pudiera, si está conectada, que nos pudiera decir lo que ella le tocó padecer con esa, aquí está, Mónica está por ahí, para que ella te diga más o menos cuánto se gastó para una copropiedad de 360 casas y para otra de 420. Un honor, Mónica, ¿cómo estás? un honor poder escuchar a su invitada, Mónica. Muy buenas noches. Muy buenas Mónica, noches para todos. Te Permíteme, vemos. Mónica, te presento. Mónica Mantilla es administradora de propiedad horizontal con amplia experiencia porque trabajó para una constructora mucho tiempo. No vamos a decir nombres, Moniquilla, pero ya tiene amplia también trayectoria independiente como administradora en propiedad santanderiana, pero vive hace muchos años en Bogotá, o sea que tiene un carácter así recio. Y Mónica nos puede ilustrar cómo fue, cuáles fueron los costos más o menos de una de las copropiedades que le hicimos la reforma. Mónica, buenas noches y bienvenida a Noches de PH. Y aprovechando tu presencia, vamos a resolver ese interrogante que te traslada el doctor Esteban Gómez. Por favor, enciendes tu cámara que queremos conocerte. Y bienvenida. Muy buenas noches, ¿cómo están? Desafortunadamente estoy aquí en una reunión, por eso les salí un momento del salón para poderles explicar. Hace más o menos, duré un año, ¿no? Duré alrededor de 12, 13 meses con la notaría, específicamente en Bogotá. Muchas gracias, Esteban, por darme esta oportunidad. Soy de Bucaramanga, pero llevo más de 30 años viviendo en Bogotá. Administro propiedad horizontal en la localidad de Suba. Duré alrededor de 14 meses, con la notaría 29, el único abogado que revisa ya las minutas de entrega para reforma de texto, los reglamentos de propiedad horizontal. Demoró alrededor de 8 meses, porque siempre me los devolvía, me hacía ir a la notaría. Tuvieron un error en el NID de la copropiedad y colocaron el NID de la constructora de la vivienda, que fue el encargado de hacer la parte del reglamento de propiedad horizontal con Constructora Bolívar.
Entonces nos tocó volver a pagar porque la notaría no se adjudicó esos gastos. Nos tocó volver a pagar en la copropiedad de 360 unidades inmobiliarias y se gastaron alrededor en los 14 meses, alrededor de 18, 19 millones de pesos para una reforma de un reglamento en texto para 360 unidades privadas, que ya afortunadamente me lo entregaron hace más o menos un mes y medio, porque mientras que el reglamento no pasa por notaría, y derecho a la oficina de instrumentos públicos, una cosa es el valor que pagamos en notaría. Yo pagué 6 millones de pesos en notaría, 29, y después me tocó pagar 7 millones algo, casi 7 millones 800 en la oficina de instrumentos públicos, más impuestos a la gobernación de Cundinamarca, que nos cobran alrededor de 8 veces los impuestos, y si te demora un día, 2 días, todo eso va acarreando unos intereses moratorios que hay que irlos cancelando. Todo esto a través de la única banco que ellos tienen, que es el Banco Bancolombia, en la oficina de instrumentos públicos, la notaría 29, repito, aquí en Bogotá. Afortunadamente, en este conjunto residencial, algunos propietarios necesitaban su licencia para ampliar al 4º piso y todo se les quedó en stand-by durante 13, 14 meses, mientras salía la reforma de texto de la Oficina de Instrumentos Públicos. Muchas gracias. Mónica, conclusión, discúlpame. más o menos, discúlpame, Jorge. Mónica, habíamos hecho el cálculo, ¿cuánto le había salido a cada inmueble esa reforma? ¿Te acuerdas? A cada casa le salió en alrededor de 32.000 pesos, a cada casa. Y estamos hablando de los costos notariales y de registro, ¿cierto? Sí, señor. Conclusión, allá se fueron más o menos entre 17 y 18 millones de pesos en la reforma. Eso es un ejemplo, porque hasta hubo un error que le tocó costear a la misma copropiedad, no a la notaría. Y nos ponemos a pelear ese error, yo te digo cuándo aprueban ese reglamento. Mónica, ¿nos puedes recordar, por favor, en qué localidad está ubicada esa copropiedad, por favor? Localidad de Suba, Bogotá. Suba, Bogotá. Localidad de Suba definitivamente muy particular en su manejo. Me imagino que allá te encontraste con el caballero Hidalgo, de cuyo nombre no me quiero acordar, y que efectivamente fue uno de los artífices de ese tipo de situaciones, que como lo decía anteriormente el doctor Esteban Gómez, no es injerencia de la copropiedad. Ellos únicamente tienen que certificar la existencia de la representación legal y no más, cumplir lo que dice la ley 675, pero se están escudando actualmente en que tienen que verificar que los consejeros sean los nombrados en la asamblea, que haya habido el Pregúntale a quórum, Mónica. que haya habido el quórum Pregúntale a Mónica. suficiente. Sí, es que ¿sabe qué, doctor? Le cuento, estuve acompañando en esa misma localidad a una persona que estaba sufriendo por lo mismo y efectivamente esta escarapela fue la que me sirvió para que me pudieran atender velozmente, efectivamente. Estamos en Colombia, ¿cierto? Estamos en Colombia, Jorge. sí, señor. Porque creo que por ahí hay preguntas en el chat. Sí, hay bastantes. Por ejemplo, sigamos con lo de las representaciones. A Mónica, muchas gracias. Mónica, muchas gracias. Nos vemos próximamente, en 2 días. Con todo gusto, muy buenas noches. Tomaremos café pronto, Mónica. Dios te bendiga. Lo mismo, muchas gracias. Nos dice Janet Restrepo, a nosotros después de la pandemia no nos aparece el registro matriz y no se ha podido realizar la representación legal, pero en los certificados de tradición aparece y no hemos podido solucionarlo. No sabemos qué hacer y están esperando que usted, doctor Esteban Gómez, venga a Bogotá para solucionarles ese problema. Qué chicharroncito, ese sí es un caso muy particular. Eso hay que hablarlos de manera particular, porque está muy extraño. De manera particular. Y Harold nos comenta que allá en Barranquilla, en la gobernación cobran por acto sin cuantía 238.000 pesos. Muy buenas noches. Bueno. Buenas noches, mi querido estimado doctor Arciniegas. Arciniegas, estaba esperando. No llegó saludo. nadie. No, nadie. No llegó nadie.
Doctora Ciniegas, cuéntenos cómo es ese ¿Cómo tema están ahí mis en Jorge, queridos ¿cómo Barranquilla. amigos? estás? Vengo conectado y venía conduciendo. Acabo de llegar aquí a un edificio que tengo una reunión, pero no quería perderme esta intervención del doctor Esteban, a quien no conozco personalmente, pero Oh, se nos fue Jorge. Bueno, es por lo que él A Jorge va nos tenemos que conduciendo. a ver. quien aprecio mucho y valoro mucho sus aportes. Aquí me estoy bajando en un edificio que tengo una reunión ahorita, pero le decía, no quería desaprovechar esta oportunidad para saludarlos y para apropiarme de los conocimientos que imparte el doctor Esteban. No, hombre, por Dios, faltaba más que es esto. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien. Me place mucho saludarlos, de verdad. Estoy contentísimo de escucharlos y de verlos. Tenía rato que no los veía. Estoy en un ascensor, no sé si se va la comunicación. Se le va a cortar. Se le No, va ya a no. cortar. Ahora sí. Ah, no, No, les me te decía, cortó. buenas noches. Yo quería comentarles que acá en Barranquilla es muy difícil registrar un reglamento por los altos costos que la gobernación del Atlántico ha impuesto al registro de esas escrituras de reforma reglamentaria. No son 232, son 252.000 pesos por cada matrícula inmobiliaria. Dios mío. Entonces, eso hace muy oneroso solamente en la gobernación, solamente en la gobernación. Jorge, estamos Y hablando de solamente el registro. Sí, no, y no siquiera, ni siquiera solamente el registro, es solamente el impuesto de proestampilla de la gobernación. Solamente eso. Fatal, fatal. A eso súmele las tasas que hay que pagar en instrumentos públicos, los gastos notariales y todo lo demás, que hace muy oneroso en Barranquilla registrar un reglamento de copropiedad, un reglamento de propiedad horizontal. Miren, yo estuve aquí haciendo la reforma a un conjunto que se llama Villatarel. Son 483 apartamentos. Multiplique eso por 252.000, nada más en proestampilla, gobernación. Dios mío. Eso es una Dios millonada. mío. Y estuve en Alameda, donde hay un conjunto que quería reformar el reglamento y son 980 apartamentos. Multiplique eso por 252.000, solamente en la gobernación. Dios Súmele mío. a eso los honorarios del abogado que hace la reforma. Súmele a eso Ah, claro. los pagos en la notaría, los gastos notariales y luego los gastos de registro en instrumentos públicos. Aquí en Barranquilla, cuando inició la ley, cuando entró en vigencia la ley 675, solamente se cobraba como acto sin cuantía y solamente se pagaba la proestampilla por la matrícula matriz, del lote de mayor Sí. extensión. Pero luego se dieron cuenta los políticos barranquilleros que podían sacarle plata a la propiedad horizontal, reformaron el estatuto tributario departamental y salieron con esa jugada maestra de cobrar por cada matrícula. Dios mío. Entonces, aquí es muy difícil, de verdad, no reformar, porque reformar es fácil, hacer las reformas y hacer los estatutos como debe ser, pero ya registrarlos sí se vuelve complicado, doctor Esteban, porque Barranquilla es una de las ciudades más onerosas en ese sentido. Ese era mi Barranquilla y aporte. Cali. Sí, Cali, creo que también No, y Bogotá, algo así. Bucaramanga está. No, Bogotá no tanto. Bucaramanga sí está por las nubes también. Yo creo que en Entonces, ese orden. Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Medellín. En ese orden podríamos decir. y aquí una vez nos reunimos con un diputado. Yo no he querido hablar del tema mucho porque es que los temas se apropian de ellos, los políticos. Y hablé con un diputado, pero al final él no salió elegido, así que no le quise hablar más del tema, para ver si logramos que por lo menos cuando sean de reformas reglamentarias necesarias, como cuando venga la reforma a la ley, se haga un periodo de amnistía para las propiedades horizontales que puedan registrar sus reglamentos, porque de nada serviría, por ejemplo, en Barranquilla, no serviría una reforma a la ley 675 si los edificios y conjuntos no podrían adecuarse a ella por los altos costos de registro. ¿Cómo Imposible. haríamos aquí en Barranquilla? De nada serviría una reforma a la ley 675 si nosotros acá no podemos registrar nuestros reglamentos. Por otro lado, pues ya termino ahí. Felicitarlo, doctor Esteban. Usted es un excelente expositor.
pienso que supera en mucho a quienes humildemente nos ofrecimos a la vida pública y a la propiedad horizontal a darle orientación. Aprendo mucho de usted, de verdad que No, sí. hombre, Jorge, por Dios, mi querido doctor Arciniegas, sus palabras me honran, pero no soy merecedor de ellas. Yo soy de las personas que siempre valoro mucho el trabajo y el estudio de mis colegas. Pero también digo, y lo he dicho en muchas partes en Colombia, que en materia de propiedad horizontal hay muchos que están enseñando sobre lo que no aprendieron. Lógicamente, no están incluidos nuestros amigos que siempre hemos estado en estas duras batallas de la propiedad horizontal. Gracias, Jorge. Un abrazo para vos. Tenemos Bueno, un pendientes abrazo muchas y ya cosas. me retiro porque tengo que estar en una reunión ahorita. Y saludos para usted, doctor, para mi amigo Jorge Enrique, el caballero de la PH. Un abrazo desde Barranquilla. Ese abrazo lo Gracias, recibo Jorge. Muy con amable. todo, con mucho cariño, doctor. Muchísimas gracias. Y no se olvide, Noches de PH es su casa. Y usted está Gracias, por eso invitado estamos para cuando pendientes de quiera la venir. charla. De pronto estamos pendientes de la charla. Cuando quiera, ya ahora en esta semana entrante en adelante ya tengo libertad para un espacio para que podamos. Me gustaría estar Por en fin un se le abre el tema. espacio en la agenda al doctor Arciniegas. Me Ay, por gustaría favor. estar en una charla conjuntamente con el doctor Esteban para que los dos hagamos un panel. ficticio debate sobre asuntos y temas de propiedad horizontal. Ahí estaremos. En pie de lucha. Un Ahí abrazo para estaremos. todos. Y ya ahora sí Gracias, me Jorge. voy a entrar a la reunión. Bueno, Gracias, Jorge. Un Doctor, abrazo. que Dios lo bendiga. Éxitos. bueno, un abrazo. Y mira, doctor Esteban Gómez, que hay varios interrogantes ya que han salido en el chat. Y uno es, por ejemplo, ¿qué posibilidades habría de trabajar de la mano de las constructoras que se agremian en Camacol y que están muy bien cohesionadas, como para que esos reglamentos sean ajustados a la realidad que tenemos nosotros en las copropiedades y que esas actualizaciones de las que hemos venido hablando no sean tan onerosas? Yo creo que todo es posible desde que haya unión, ¿cierto? Y como gremio, yo creo que el sector de construcción, de la construcción, tiene la sartén por el mango. ¿Por qué lo digo? Porque si logran entender que los reglamentos de propiedad horizontal no se elaboran y se dejan a los copropietarios como si fueran elaboraciones por lotes, como una panadería saca panes, sino que vamos a hacerlo conscientemente. Si las constructoras comienzan a tener esa idea de capacitar al promitente comprador y decirle, venga, capacitémoslo en propiedad horizontal y sepa y entienda qué reglamento de propiedad horizontal va a tener usted y por qué. Si eso logra llegar a una sola constructora, estoy dispuesto a trabajar con ellos. O sea, esto, y yo sé que muchos nos uniríamos a esa causa y muchos lucharíamos para que existiese un gremio o un sector de la construcción que se agrupara para eso. ¿Por qué? Porque es importantísimo que desde el comienzo la propiedad horizontal, desde la constitución, desde el nacimiento de esa persona jurídica, comiencen las cosas bien. Porque no somos conscientes de los errores que recibimos y que más adelante, quizás nosotros no, pero nuestros hijos que quedan con nuestros apartamentos, nuestras casas, van a llevar el peso de esos errores. Eso es muy cierto. Debemos pelear nosotros hoy en día, y pelear no me refiero a irnos a las trompadas, sino a pelear con argumentos, con las normas que nos rigen a todos nosotros y con el uso de la razón sobre cuáles son las cosas que se deben hacer correctas. Como por ejemplo, debemos hablar de piscinas en donde hay piscinas. Claro. Sí, esas son las canchas de fútbol donde las hay. De acuerdo. Pero hay cosas en las que no nos podemos poner de acuerdo por más que sea que intercambiemos opiniones. Como por ejemplo, me hacen una pregunta y la voy a leer literal.
Nuestro reglamento Mira, interno dice cómo nombrar consejo de administración y lo elegimos sin cumplir con lo que dice el reglamento. ¿Qué pasa en ese tipo de casos? eso es terrible, Jorge, ¿y sabes por qué? A ver, es que en el reglamento de propiedad horizontal es donde deben estar las reglas de juego para el consejo. Si en el reglamento hablo de una propiedad residencial que tenga más o menos de 30 apartamentos, pues, o casas, unidades privadas, pues, sin contar parqueaderos y cuartos útiles o depósitos, se decidió desde el constructor. Es que mire la importancia del constructor, el propietario inicial, que es el que va a constituir el régimen de propiedad horizontal, el que va a registrar, el que va a hacer que nazca esa persona jurídica. Él lleva un reglamento y ese reglamento afecta directamente todo lo que de ahí en adelante va a suceder. Si desde ahí decidió que va a existir un consejo de administración, ahí estará en ese reglamento la manera en cómo se elige, cómo se pertenece, cómo se deja de pertenecer y demás, cómo se reúne. Si el reglamento dice que el consejo de administración se elige por cociente electoral, no tiene por qué nacer una idea de tomar una decisión diferente. ¿Por qué? El pensar es que somos asamblea y nosotros decidimos lo que queramos porque somos el ente máximo. Un momentico, no siempre es así. Esas decisiones no son absolutas, porque el mismo artículo 37 de la ley C75 dice que las decisiones de asamblea son de obligatorio cumplimiento para presentes, asistentes, disidentes, en fin, siempre y cuando, o sea, aquellas decisiones que se ajustan a la ley y al reglamento o a lo reglamentario. Entonces, una decisión de asamblea no puede vulnerar ninguna ley, y cuando digo ninguna ley es ninguna ley, ninguna norma, ni tampoco puede vulnerar lo que está en el reglamento. La asamblea no está por encima del reglamento de propiedad horizontal. Entonces, si la cambian, lo que están haciendo es abriendo una puerta. ¿Cuál puerta crees tú que se abrió? La impugnación de la decisión. Impugnar la decisión de nombramiento de consejo puede llevar a la impugnación de otras decisiones y puede paralizar. Y créeme que lo he visto, porque en esa impugnación se puede solicitar como medida provisional que cesen los efectos jurídicos y legales de cualquier decisión. Y a partir de ahí, esa copropiedad podría entrar en un bucle, ¿sí? En un nudo gordiano, como decimos en matemáticas. ¿Qué va a pasar? Todo vuelve a como estaba antes, según la decisión provisional del juez. Entonces, volvemos a quedar sin consejo y sin asamblea. ¿Qué hay que hacer? Otra asamblea, elegir otro consejo. Y por lo general vuelven y cometen el error. Yo diría que si lo mejor es cambiar la forma de elección, entonces lo que deben hacer es apuntarle a una reforma del reglamento y aprovechar, revisar qué otras normas se pueden reformar. No solamente por ese artículo, ¿sí? Porque tampoco pueda decir pues que por un artículo vayan a reformar, porque no va a faltar el que diga, es que el doctor Gómez dijo que teníamos, no, es hacer el estudio, el análisis jurídico, asesorarse, y mirar a ver qué soluciones hay. Con esa actualización podemos entrar a solucionar otros problemas, como por ejemplo, la eliminación de la realidad del tan mentado manual de convivencia, que manual de convivencia en la práctica no existe, pero muchísimas copropiedades, en la práctica sí, en la teoría práctica no. Sí, en la teoría es donde no existe, porque en la ley 675 en su texto, en ninguna parte está mencionado el término manual de convivencia. Más sin embargo, en la práctica, muchos consejeros, muchas copropiedades se ufanan y quieren tener, los que no lo tienen, el famoso manual de convivencia. Manual de convivencia que trabaja aspectos que no están reglamentados en el reglamento de la copropiedad y son cosas que deben estar en el reglamento para que puedan ser susceptibles de sanción. Y sobre eso, señor. Dime, termina por favor la idea, qué pena. No, y que sobre eso usted nos iba a hacer esa aclaración. Hay muchos mecanismos alternativos de solución de conflictos y que la realidad, la existencia, por ejemplo, del grupo denominado Comité de Convivencia, del cual ya habló el doctor Esteban, es algo que nosotros debemos tener muy presente. El Comité de Convivencia va mucho más allá de dar soluciones
en casos puntuales. El comité de convivencia debe trabajar en la forma de cómo evitar que esas situaciones que generan conflicto se presenten. Por ejemplo, si el comité de convivencia detecta que en una copropiedad hay muchos problemas de sana convivencia porque las mascotas son el factor que inicia con esa problemática, hombre, comité de convivencia de una capacitación a fondo sobre qué es la tenencia responsable de mascotas en propiedad horizontal. Y comenzamos a trabajar una sana convivencia de esa forma. Y doctor, por favor, artículo 58, usted tiene la palabra. Bueno, ahí sí diciendo de lo que tú estás diciendo, porque el comité de convivencia no debe hacer nada más de lo que está en la ley. O sea, es que el comité de convivencia no actúa de oficio. ¿Qué dice la ley? Artículo 58 de solución de conflictos. Para la solución de los conflictos que se presenten entre los propietarios o tenedores del edificio conjunto o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica, en razón de la aplicación de la o interpretación de la ley, de esta ley y del reglamento, se podrá acudir al comité de convivencia. Y para el comité de convivencia me dice que cuando se presente una controversia que pueda surgir con ocasión de la vida en edificios de uso residencial, tiene que haber una controversia, primero que todo para que actúe el comité de convivencia. Estoy hablando de la ley. Su solución se podrá intentar mediante la intervención de un comité de convivencia elegido de conformidad con lo indicado en la presente ley. Más adelante dirán que 3 personas, el cual intentará presentar, oiga bien, esta es la función del comité de convivencia, no más, intentará presentar fórmulas de arreglo orientadas a dirimir las controversias y a fortalecer las relaciones de vecindad, no más. O sea, el comité interviene cuando le pidan que intervenga en un conflicto o en una controversia, no más. Entonces el comité no es un órgano que va por ahí mirando a ver qué está pasando, qué está sucediendo, como sucedía aquí en Medellín, al norte de Medellín, en un conjunto donde había disque coordinador de convivencia. Eso no existe, ¿sí? Eso no existe. Entonces, acá lo que hay que entender es que el órgano de comité de convivencia es un órgano estatutario. Que le dieron las funciones en el reglamento de hacer campañas, de verificar, pues habrá que mirar, de revisar lo que tú dices, de hacer campañas, conferencias, no sé, cualquier tipo de proyecto para la sana convivencia. Pues si está en el reglamento y así lo aceptaron, pues será, pero ese no es el fin del legislador, esa no era la naturaleza del legislador cuando estableció la posibilidad, porque no es una obligación, de tener comité de convivencia. Entre otras cosas, nunca sanciona, no actúa de oficio, y eso es lo que hay que entender. Entonces, para que exista comité de convivencia, debe haber una reunión de comité de convivencia dentro del contexto de que hubo un conflicto entre 2 propietarios, entre el propietario y el administrador, o propietario y consejo, y están llamando o solicitando que se pueda dirimir esa controversia allá. Entonces el comité de convivencia no tiene que ver ni con quejas ni con sanciones. Eso es el consejo de administración y el administrador. Digamos que la primera persona, el primer órgano llamado a verificar por la sana, a estar verificando y trabajando en pro de la sana convivencia es el administrador. Listo. Que quienes estén en el comité de convivencia le colaboren, bien. Y eso será una actuación de propietarios, no del comité, sino de los propietarios que en algún momento intervienen en el comité, porque el comité, para existir, tiene que reunirse. Eso es lo primero que tenía que decir. Lo segundo, en cuanto al manual de convivencia, yo quiero ser muy claro con esto. Aquí me dice clases de sanciones por incumplimiento de obligaciones no pecuniarias. Si nos damos cuenta, dice que el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias que tengan su consagración en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal. No habla de manual. Y en el artículo 60 me dice, la ley C75, las sanciones previstas en el artículo anterior serán impuestas por la Asamblea o por el Consejo de Administración cuando se haya creado. Para su imposición se respetarán los procedimientos contemplados en el reglamento de propiedad horizontal. No dice manual de convivencia. Y en el parágrafo dice, en el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas objeto de las aplicaciones de sanciones,
con especificación, listo. En el reglamento de propiedad horizontal se indicarán las conductas. Tampoco dice manual de convivencia. ¿Qué sucede? Invito a todos que se lean la sentencia T034 del 2013, T034 de 2013, para que entendamos que la misma Corte nos dijo, venga, el manual podrán hacer de la voluntad de la Asamblea, pero el manual debe ser una extracción del reglamento de propiedad horizontal. Es que el manual es ¿qué sirve? Sí, claro, el manual es un pequeño folleto o un PDF que nos dice de manera pedagógica, didáctica, armónica e ilustrativa, nos recuerda lo que está en el reglamento de propiedad horizontal. Porque yo no puedo sancionar, un consejo no puede sancionar sobre lo que esté en el manual. Ya dijo la ley. ¿Dónde van a estar contempladas las conductas? Ya dijo la ley C75, dijo, ¿en la ley o en el reglamento de propiedad horizontal? Ahora, yo no estoy diciendo que es muy mal hecho que existan los manuales, o que no estoy en contra, no. Un manual de convivencia es muy bueno, académica, pedagógica y prácticamente, o sea, en la practicidad, porque es muy maluco andar con un mamotreto de reglamento, sino que es preferible tener un folleto en el cual le pongamos cositas, adornitos, mensajes de sana convivencia y demás, y adornemos eso, pero tenemos que extraerlo allá del reglamento. Entonces el manual sí nos puede servir, pero no es la vinculación jurídica y legal para sancionar. ¿Sí? Este manual es un invento en Bogotá, por allá en los 2005, 2006, de unos colegas que hicieron negocio con eso. Manual de convivencia muy funcional en instituciones educativas sobre todo, pero en la propiedad horizontal no. Tenemos que estar siempre presente con la ley 675 presente. La ley nunca habló de manual de convivencia, habló fue de reglamento de propiedad horizontal. Es ahí la importancia. Entonces no es que el manual se eleve a escritura pública, que se apruebe en asamblea. No. Al decir, y eso también se lo escuché hace muchos años, se lo escuché al doctor Andrés Martínez, cuando una asamblea, inclusive dice que con mayoría calificada, aprueba y a ver, no más a Mónica le pasó. Por eso fue que se hizo la reforma. Ella llegó a un conjunto y le dijeron, usted tiene que hacer lo que dijo la asamblea. La asamblea aprobó un manual de convivencia. Lo que decía ese manual de convivencia, unas cosas que mejor dicho, y no decía, tenía por ahí una relación de un 2% con el reglamento. Es decir, el manual iba por un camino y el reglamento por otro. ¿Qué hicieron? Que a ella le tocó ir protocolizar, como dicen, elevar a escritura pública un manual de convivencia. Eso es absolutamente falso. Se lleva ese documento a la notaría. El notario dice, ¿cuántas hojas son? Ah, sí, venga a ver, vamos a protocolizar ese documento. ¿Y en qué consiste ese protocolo? Palabra más, palabra menos, lo volvió un documento público. O sea que cualquiera en Colombia puede ir a sacar copia de ese documento público. La pregunta es, por haberlo elevado a escritura pública, pero no incluirlo en el reglamento de propiedad horizontal, o sea, no hubo reforma, ya con eso podemos sancionar. Vaya, sancione y mire a ver qué puede pasar en una impugnación. Porque es que eso no es vinculante, ni jurídica, ni legalmente. A mí me tiene que sancionar, mejor dicho, en Colombia hay una premisa. Para sancionar tiene que existir una conducta que prevea esa sanción. Y tiene que estar en el reglamento o en la ley. Porque sobre la ley se puede hacer. Ese manual terminó siendo un simple acuerdo de vecinos. ¿Que es válido el acuerdo de vecinos? Sí, muy bonito. En una sociedad avanzada, decente y cumplidora de la palabra, hermoso. Pero ese manual, una infracción a lo que diga ese manual, es que hasta ponen unas cosas que, mejor dicho, ni te digo. Una infracción o una sanción que esté contemplada en ese manual, pero que no esté en el reglamento, no es vinculante ni jurídica ni legalmente, perfectamente impugnable. Pero que es bueno el manual, claro que sí. Lo mismo que estamos hablando en este momento con respecto al manual de convivencia, podría aplicarse a otros manuales o códigos que existen dentro de la copropiedad horizontal, como por ejemplo el de las prácticas contables, el de las normas NIF, el de, bueno, eso serían reglamentos internos o protocolos. El de contratación interno,
el de recaudo de cartera, esos reglamentos, esos manuales, así sean internos, serían válidos dentro de la copropiedad. Pero eso ya no es estatutario, ¿no? Porque hacen parte de la dirección y el control. Por eso es importante que en la reforma de los reglamentos, pues así los dejo yo, pero hablo en caso personal, autorizar o que quede facultado el consejo para elaborar, oígase bien lo que estoy diciendo, elaborar, es que de hecho todo administrador, y mis amigos administradores que hicieron la tecnología en el SENA, allá les enseñaron que deben llevar un protocolo de contratación, y que ojalá ustedes mismos lo tengan para que lo socialicen y lo acuerden con el consejo, ¿sí? No que el revisor fiscal les diga cuál es el protocolo, no, sino que ustedes mismos ya en el protocolo de contratación y las prácticas contables, y esta es mi política de administración. Si la acuerdan con el consejo, es la manera como están administrando, dirigiendo y controlando la propiedad horizontal, pero no tiene que ir ligado al estatuto. Pero sí es muy bueno que en el estatuto quede reglamentado eso. O sea, un ideal, pero un superideal de reglamento debería tener el protocolo de contratación también. ¿Cómo va a contratar la copropiedad en adelante? Es decir, entender que el administrador es representante legal y que el consejo no es el que autoriza las contrataciones. ¿Quién dijo? Es que el consejo no tiene representación legal, no tiene personalidad jurídica. El consejo no es un órgano de representación, es el administrador, el mismo representante legal. ¿Y sabe qué me toca ver a mí, Jorge? Administradores que hasta para comprar un lapicero tienen que pedirle permiso al presidente del consejo o peor aún, al tesorero. Entonces, mire cómo se desvirtúan las cosas por no estar claras en el reglamento. Entonces, si tienen unas políticas contables, me parece ideal, excelente, que las hagan, que las elaboren en conjunto y que les presenten en asamblea. Ese reglamento interno no necesita mayoría calificada, pero si lo aprueba una mayoría simple, me parece maravilloso. Para que ellos sepan que pero que desde el reglamento esté facultado el nacimiento, el surgimiento de la elaboración de ese tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los parqueaderos, que muchas veces le toca al consejo y el consejo se inventa unas normas que no son. No, venga, que el reglamento diga que la asignación y rotación de parqueaderos se le sea, la elaboración de ese reglamento esté a cargo del consejo, obviamente asesorados, y que ese consejo lo lleve a una asamblea y lo presente, que lo aprueben. Eso no necesita mayoría calificada porque es un reglamento interno, porque allá en el reglamento quedó, en las funciones del consejo, por ejemplo, si mal no estoy, quedó así, elaborar o dictar el reglamento de asignación y rotación de parqueaderos, y en otro artículo viejito decía, antes de la reforma, y así quedó, que esos reglamentos internos los puede elaborar el consejo, pero los aprueba la asamblea. Y así de esa manera, desde el reglamento se le empieza a dar la potestad al órgano que es, y ya no hay nada más que hacer. Se aprobó ese reglamento de parqueaderos, así se va a seguir asignando y rotando los parqueaderos, y lo mismo para cualquier uso de un bien común, piscina, canchas, barbecue. Y ahorita en Bogotá se está haciendo, ya está muy de moda, de hace 1 año y medio para acá 2 años, los famosos clubhouse, ¿cierto? Que urbanísticamente son una cosa, por ejemplo aquí en Antioquia urbanísticamente es otra. Aquí las urbanizaciones tienen piscinas, zonas húmedas, barbecue, tiene su sauna y su turco, tiene su piscina. En Bogotá lo que hemos empezado a ver son los clubhouse, y que es una especie de construcción donde está el complejo acuático, zonas comunes, donde está el playroom, la sala, la ludoteca, la sala lúdica, el teatrino o teatro, y que va a requerir otro tipo de administración. Ya eso urbanísticamente es otra cosa, y que desde la constitución del reglamento de propiedad horizontal debería estar bien establecido. Si ves tú cómo todo nos lleva al reglamento, Jorge. Y todo cambia dependiendo de la ciudad en donde estemos ubicados. Allá, por ejemplo, y el lugar. En Medellín, en Cali, en Barranquilla, es normal que las copropiedades tengan su piscina. Acá en Bogotá se está empezando a popularizar el uso de la piscina. Y acá en Bogotá la gran mayoría de copropiedades, por lo tanto, no se conoce un reglamento de uso de la piscina. Mientras que, supongo, por lo general, en las ciudades anteriormente mencionadas, es normal que se tenga ese reglamento. O que se establezcan los horarios y las condiciones de uso desde el reglamento de propiedad, las normas de uso, las obligaciones, los deberes y las prohibiciones. Y si está en el reglamento, no tengo que acudir a un reglamento interno ya, no tengo que acudir a un manual de convivencia. Escasamente cambiarle ¿qué?
los horarios. ¿Y quién delega eso? El reglamento o la asamblea en el consejo de administración por lo general. Los costos de alquiler del salón comunal o social, los costos de alquiler del playroom o el gimnasio, el funcionamiento del gimnasio. Sí, porque a mí me ha tocado también ver reglamentos que hablan de gimnasios y uno va a ver por Y ningún no lado, gimnasio. porque si nunca lo entregaron. Y otra necesidad que quiero decir antes de que se me olvide, y aquí es un llamado también a las constructoras. El primer llamado fue a que por favor, ojalá puedan capacitar a los promitentes compradores en propiedad horizontal. Y lo segundo, lo vivimos en Bogotá, Mónica también es testigo de eso. Las constructoras de hace años, y desde hace años, nunca se imaginaron que la moto o la motocicleta iba a ser una necesidad de primera mano. Entonces, ¿qué toca hacer? Y tampoco se han imaginado de la necesidad y de la ya existencia de los carros eléctricos. De los vehículos eléctricos. Y dentro de poco, bueno, digo poco, pero espero que sean unos 15, 20 años más o menos, existirán los carros voladores. Una locura mía, pero yo sé que ya en Emiratos Árabes eso ya existe. Y mi amigo Given de Melo de pronto ya nos traerá alguna capacitación al respecto, de pronto Pepe Gutiérrez, que sí han estado viajando en esas zonas y los han visto. ¿Tú te imaginas eso por la Boyacá o por la avenida Suba? Dios mío. Será una congestión tremenda. Pero bueno, si hoy en día, sin la existencia de esos elementos, hay tantos compliques con los reglamentos de propiedad horizontal, ¿qué tenemos que hacer para evitar esos compliques? Para que hoy solucionemos los posibles problemas que se presenten en el día de mañana, por ejemplo, como ya efectivamente se están presentando con los carros eléctricos. Pues ser lo más prácticos en la redacción de los artículos. Vehículo es vehículo, ¿no? Sí. Bueno, entender e interpretar y ayudar a interpretar eso bien a la comunidad. Dejar la puerta abierta para una nueva normatividad en cuestión de transporte. Bueno, secreto mío, la clave está en la redacción. Y en la visualización futura de las cosas que van a llegar. Mire, por ejemplo, doctor Esteban, claro. En el 2001 no se imaginaba el legislador que llegara una pandemia. Mas, sin embargo, desde ese momento ya se estaban hablando de las reuniones no presenciales. Y hoy en día eso nos sirvió bastante. A eso me refiero yo con el punto de vista de ser futurista, de ir más allá previendo las cosas. Entonces, eso nos puede ser. Es que total habían reuniones vía fax en el 2001. Había el Viper. intranet, había comunicación sucesiva a través de respuestas vía Viper. Muchas cosas. Lo que pasa es que yo por eso no estoy de acuerdo cuando algunos dicen, es que la ley 675 trae muchos vacíos. No, vacíos se crean en la interpretación o en la mala interpretación. Sí, lo que tú dices es el verbo y gracia. Reuniones no presenciales. Mucha gente pensó que las reuniones por Zoom, por plataformas, nacieron en el 2020. No, hace muchos años, desde el 2001 ya estaba contemplada la reunión no presencial, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que deben ayudar a consolidar eso. Doctor. No sé quién estaba hablando por ahí que contestáramos lo de la asamblea. Yo creo que ya lo contestamos, lo de la elección del consejo. Sí, ya quedó contestado. Bueno, hay la última pregunta, creo yo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Obligatoriamente actualizar nuestros reglamentos para solucionar todo este tipo de situaciones? Que quede contemplada, por ejemplo, la ley de tenencia de mascotas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los administradores con los perros potencialmente cariñosos? No, de manejo especial. Gracias, de manejo especial. Ya se llaman así. Por ser muy cariñosos. Mira, Jorge, lo que pasa es que con lo de tenencia de mascotas, yo creo que tenemos el ejemplo más fuerte de la necesidad de reformar los reglamentos. ¿Sí? Para eso se pueden designar unos fondos, se pueden crear la forma
de adquirirle los fondos, de crearlo, de alimentarlo y de poder lograr constituir, dar con un profesional que sí los asesore bien. ¿Por qué lo digo yo? Yo no estoy de acuerdo cuando empiezan a crearse manuales de convivencia. Muchas veces se los inventan los miembros de los comités de convivencia porque creen que por ser comité de convivencia hacen normas de convivencia y eso no es así, no es función de ellos. O los mismos consejeros, porque es que, no, es que yo sé, yo creo tan, es que mi hijo, es que mi sobrino, el hijo, no, que es que está en tal semestre de derecho, entonces nos puede colaborar. No, hagan las cosas correctamente. Entonces, comiencen a revisar. Si no vamos a crear, póngale el nombre que quiera, manual de convivencia, reglamento interno de convivencia, reglamento interno de normas de convivencia, reglamento de convivencia. Si ustedes le ponen el nombre que sea a algo que va a crear un piso jurídico que no existe y que no tiene asidero legal o jurídico, porque no está en el reglamento de propiedad horizontal, van a crear un acuerdo de vecinos que es perfectamente válido. Pero entonces estamos preparados, estamos tan civilizados que vamos a respetar eso. Yo sé, y yo soy un convencido de que aquellos tenedores de mascota, aquellos que les gusta tener su perro o su gato, son responsables con ellos. Y saben que si su perro es una necesidad, lo mínimo que tiene que hacer es limpiar, ¿sí? Pero no podemos tenerle un policía a cada propietario, 1. 2, no podemos crear normas sin tener al menos un conocimiento básico o una asesoría acerca de cómo vincular la normatividad vigente al reglamento de propiedad horizontal. Y si vamos a crear un manual de convivencia, hay que entender que si lo creamos de la nada, que vaya alejado del reglamento de propiedad horizontal, lo que vamos a crear es un acuerdo muy bonito y que puede que hasta protocolizarse por escritura pública, pero quedará ahí, quedará como un documento público que no va a ser vinculante para sancionar ni jurídica ni legalmente, porque el artículo 59 y el 60 nos dijeron ya dónde deben estar las sanciones. Entonces estaríamos haciendo un doble esfuerzo. Eso es lo que yo considero que debería hacerse. Revisar, trabajar en equipo, trabajar en comunidad, capacitar a la comunidad, asesorarse y revisar hasta qué punto es viable la reforma al reglamento de propiedad horizontal o mirar con ese reglamento qué se puede extraer para hacer un manual de convivencia. Pero recuerden, no sancionamos sobre el manual, sancionamos sobre lo que está en la ley o en el reglamento. Doctor Esteban Gómez, una pregunta. ¿Usted en qué ciudad está radicado? Yo vivo en Envigado, al sur de Envigado. Medellín, pero viajamos a donde haya que ir. Ah, bueno. Claro que en la mayoría de mi trabajo, yo creo que el 75% de trabajo en propiedad horizontal lo hago en Bogotá, mi segunda casa. Ah, bueno, eso quiere decir que contaremos posiblemente con su presencia en diferentes copropiedades acá en Bogotá, en donde podremos contar con su colaboración para estudiar la posible reforma a nuestros reglamentos de propiedad horizontal. Siempre a la orden y dispuesto a lo que necesiten. Que lo bueno. diga mi amiga Mónica en Suba, mi amigo Jairo en Gran Granada. Vecino Jairo mío, Narcón, que es algo ingrato. Paola. Muy ingrato. O yo, Jairo. Ahí le mandaron su vainazo, Jairo. Un vainazo bien de Lo frente, que necesiten, Jairo. ahí estaré. Bueno. Lo que necesite, ahí estaré. Entonces ya nos damos cuenta, Medellín y Bogotá contamos con la posibilidad de contactarnos con el doctor Esteban Gómez, y los que por algunas circunstancias no puedan contactarse con el doctor Esteban, entonces nos podemos contactar con el doctor Andrés Martínez, un gran abogado, eminencia en el tema acá en Bogotá. También, yo por creo, ejemplo, yo creo que es un gran maestro, discúlpame, Jorge, un gran maestro de aquellos que hemos venido siguiendo la carrera y los conocimientos del doctor Andrés. Y sé que él también se desplaza fuera de Bogotá. Por ejemplo, un cordial saludo a la gente de Los Llanos, en donde hace poco estuvimos compartiendo con él una actividad bien interesante. También me puedo referir al doctor Ramiro Serrano en Bucaramanga, quien por favor, con su hija, son expertos en el tema de la propiedad horizontal. No olvidemos a quien ya nos acompañó, mi tocayo, el doctor Jorge Arciniegas, en la ciudad de Barranquilla, quien también viaja a Santa Marta. También no podemos olvidar
al doctor Horacio Torres, también de Barranquilla, y hay una gama de profesionales a nivel nacional que tienen experticia y conocimiento en este tipo de temas y a quienes podemos recurrir para que con conocimiento de causa y su experiencia nos asesoren en el proceso de la actualización de nuestros reglamentos de propiedad horizontal, teniendo en cuenta que para que estos reglamentos sean verdaderamente eficaces y eficientes, deben contener absolutamente todo lo que la realidad de la copropiedad necesita. Buenas prácticas de convivencia, buenas prácticas contables, buenas prácticas de contratación, absolutamente todo. Y para que estos manuales sean válidos, deben ser extracción del reglamento interno de cada copropiedad. Doctor Esteban, Dios le bendiga. Dios le bendiga por ese amor que manifiesta usted al entregar sus valiosos conocimientos de una manera tan desinteresada cada vez que es llamado a esta casa, a Noches de PH. Jorge, no, amén. Y muchas gracias a ti por la invitación. Lo que tratamos de hacer es, bueno, además pues del ejercicio pedagógico y académico por naturaleza, como docente que soy, es simplemente tratar de transmitir conocimiento y de pronto la pasión que genera en mí el tema de la propiedad horizontal. Recordemos, nacemos, comemos, nos recreamos, estudiamos y vamos a terminar en un cementerio, y todo esto es una propiedad horizontal. Entonces, no podemos decir que no está presente en nuestras vidas. La invitación muy cordial es a capacitarse, a leer, a investigar, a no improvisar y a aprovechar estos espacios como los de Jorge Enrique, porque de verdad que si yo lo disfruto es porque el conocimiento se está llevando masivamente y es un trampolín para que la gente por fin comience a tomar conciencia del tejido social y de la copropiedad, de la propiedad horizontal y de todas aquellas problemáticas y dinámicas que muchas veces desconocemos por pereza de leer un reglamento. Gracias, Jorge. Y recuerden, el reglamento de propiedad horizontal ideal es aquel reglamento que se hace a la medida, como un traje, que se ciñe a la medida, a las problemáticas y las necesidades de cada una de sus copropiedades. Jorge, muchas gracias y feliz noche. Feliz noche a usted también, doctor Esteban. Y la grandiosa tarea que tienen cada una de las personas que han sido más de 65, 70 personas que se han conectado esta noche y que ya se los comentaba. Socializar estas charlas con todos sus copropietarios, independientemente de que sean miembros del consejo, miembros del comité de convivencia, administradores. Todos vivimos en una misma copropiedad y necesitamos capacitarnos, necesitamos estudiar, necesitamos estar al día en las normas sanas que necesitamos para construir esa copropiedad ideal. Se ha hablado del anticonsejo, se habla del reglamento ideal, pero vamos a empezar a hablar de la copropiedad, de la PH ideal. Así que en la mano de todos ustedes, cada uno de los copropietarios, de los residentes en cada una de las unidades residenciales de Colombia, es en donde podemos comenzar a construir. Así que por favor, cumplan con esta tarea. Socialicen charlas como estas, socialicen la enseñanza que nos da el doctor Esteban Gómez. En sus manos estamos. Damas y caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos en Noches de PH. La próxima semana, mayo 30 del año 2023, estaremos nuevamente de 6 a 8 de la noche con un tema de mucha importancia para todos nosotros en la propiedad horizontal colombiana. Hasta la próxima semana y recuerden, les saludó Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Gracias, amén. Hasta luego. Gracias. Gracias.